youtuberos, soy Garb2 y hoy vamos a ver cómo hacer unos focos de iluminación para fotografía para que en vez de verme así como me estáis viendo ahora, me veáis así. Pues vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues para comenzar deberíamos de haber comprado una tira de LED. En mi caso es una tira de LED de 5 metros y tienen los LED en SMD de 3 patillas. Los vamos a cortar la tira por la mitad, a unos 2 metros y medio, y las cortaremos, como veis, cada trocito de tira, que son 3 LED, miren 10 centímetros, pues yo voy a cortar a 20 centímetros, porque quiero un cuadrado de unos 20 por 16 o así, más o menos. Este tipo de tiras LED son de blanco cálido y son las 50-50. Ahí ahora yo me he comprado aquí un trípode de fotografía. No son muy caros, me han valido los dos 36 euros y como veis estoy sacando ahí el soporte que lleva para las luces. Yo en mi caso lo voy a cortar y le voy a hacer una acanaladura por el medio para poderle meter una tuerca y así pues anclarlo muchísimo mejor a las luces de una forma pues mucho más sencilla, que es y no tener que comprarle una rosca para que me rosque en la medida original. Aparte que así el soporte queda pues mucho más seguro que el que traía. Bueno, pues aquí ahora, como veis, he cortado estas chapas de aluminio y vamos a realizarle los agujeros. Tenemos ahí las marcas para los distintos conectores y para el dimmer, el transformador toroidal en mi caso, porque son más eficientes y bueno, ya que lo tenía pues lo voy a utilizar para eso. Y un puente rectificador, en mi caso es un puente rectificador de 25 amperios, pero nos hace falta tanta potencia. La entrada de corriente alterna y la salida de corriente para el otro foco. Como veis los he abocardado un poco los agujeros, los he aplastado hacia adentro para que no me interfieran mucho con las tiras de LED. Las tenéis en la descripción, las tiras de LED y todos los materiales que he utilizado. Ahora con unos tornillos de cabeza cónica pues vamos a sujetar el dimmer y el resto de componentes. Como veis es bastante sencillo el montaje y no tiene mucha complicación. Así que nada, ahora vamos a pasar a colocar el transformador. Como veis se coloca así, muy sencillo, con esa chapa. Y por el otro lado con una llave de Allen y con los alicates ya lo colocamos bien sin ningún problema. Ahora colocamos el puente de diodos, que como veis también es bastante sencillo. Al puente de diodos le he colocado un disipador de calor extra, porque también se calienta bastante. No pensé que se calentara tanto, pero sí se calienta bastante, así que no va directa sobre la chapa, sino que entre la chapa esa de aluminio y el propio disipador de calor, pues le he puesto una chapa de aluminio extra que actúe como disipador de calor, y ahí colocamos el dimmer del otro panel. Antes habíamos colocado el dimmer del panel normal, el panel sencillo que no lleva la fuente de alimentación, y ahora colocamos el dimmer del panel que sí lleva la fuente de alimentación, porque yo en mi caso voy a hacer dos paneles, mejor que uno, para reducir un poco las sombras y mejorar un poco pues toda la iluminación. Ahí colocamos el adaptador del cable de entrada de corriente alterna, que como veis es bastante simple, es colocar esa tuerca y ya está. Apretar todo bien que no se mueva y colocamos la entrada para la salida de corriente directa desde la fuente de alimentación, o sea, sin pasar por el dimmer. Vosotros podéis hacerlo como queráis, pero bueno, yo lo he hecho así. Y ahí colocamos el secundario al puente rectificador. Ahora colocamos bien el dimmer del otro panel, como veis ahí. Es muy sencillo todo el montaje. Y colocamos la entrada de corriente para el otro panel. Ahí colocamos el soporte del panel, como veis ya lo habíamos visto antes, será con un tornillo por el medio
y simplemente lo atornillamos ahí y listo. Bueno, pues ahora vamos a movernos a colocar las tiras de LED, que como veis yo las he colocado pues un poco offset, como se diría en inglés, un poco descentradas, para así conseguir como una especie de efecto de tablero de ajedrez, o por así decirlo, de las luces. O sea, una luz un poco más homogénea, no tan heterogénea, tan dispersa si colocamos todos los LED en fila. Así pues queda como más chulo y se ve como más estrellado el panel, no es tan monótono como ver una línea de LEDs. Además así también pues al no estar los LED tan juntos pues el calor se dispersará un poco mejor. Porque la verdad es que se calientan bastante las tiras de LED estas. No pensé que se calentaran tanto los paneles, pero al tacto están calientes. Lo que más se calienta es el puente rectificador, que tiene una caída de 1,1 voltios en cada diodo, lo cual es muchísimo. Así que bueno, el puente de diodos tal vez lo cambie por uno de menor potencia, por uno de 5 amperios o cosas así, que no me necesita tanto, no tiene tanta caída. Y ahora, como veis, estoy soldando ahí los cables que van a entrar. Recordad utilizar pues un poco para aislar tubo termorretráctil, y simplemente es colocar del conector a la entrada del dimmer, ahí como veis, positivo y negativo, súper sencillo, y la salida directa a las tiras de LED. Es súper sencillo. Así como veréis, la salida va a las tiras de LED, y las tiras de LED las soldamos en paralelo. Si queréis las podéis soldar en serie y os soportarán mucho más voltaje, pero bueno, esto deberéis de utilizar otro tipo de dimmer o cosas así. Ahora le estoy colocando ahí un condensador para que me actúe un poco de filtro, y la salida del puente rectificador filtrada lo máximo posible. Le voy a colocar otro condensador para evitar un poco el parpadeo de las luces, porque lo he medido con el osciloscopio y aún así me da una pequeña oscilación al llevar bastante carga, así que le colocaré algún condensador más. Ahí simplemente colocamos los dos cables de salida a la entrada del dimmer y al conector que habíamos dejado en este panel. Ahí ponemos la entrada de corriente alterna, es un cable viejo que tenía por ahí, y colocamos la entrada al primario del transformador. Es un transformador de 220 a 12 voltios, no tiene ni tap central ni nada, por lo cual es súper sencillo. Es un transformador de lo más simple que hay, pero al ser toroidal, haré un tutorial sobre transformadores y demás. Al ser toroidal pues tenemos menores pérdidas y es un transformador un poco más eficiente, por lo tanto se nos calentará menos y agarrará más. Pero bueno, podéis utilizar un transformador normal. Yo lo utilicé ahí porque tampoco me tenía un montaje más fácil que un transformador normal y sobresalía menos, por eso lo he elegido. Y además porque lo tenía por casa, por ahí tirado, y pues dije, venga, como no tengo otra cosa mejor a la que ponérselo, pues se lo he puesto ahí. Y aquí, como vemos, pues la altura del trípode sería mínimo 70 centímetros y máxima, como veis, son unos trípodes muy baratitos. Podéis utilizar también tubos de PVC, pero yo he preferido utilizar unos trípodes. La altura máxima es de 2,25 metros, lo cual es bastante. Ahí, como veis, simplemente lo introduzco así. Si queréis, pues se le puede meter el tornillo para mayor seguridad, pero bueno, yo en mi caso, como queda bien anclado, tampoco me es muy sencillo, pero supongo que con el uso se acabará desgastando un poco y debamos de colocarle el tornillo al final. Y bueno, como veis, ahí lo encendemos ya y funcionan bastante bien. Como veis, ahí veis el efecto que os digo yo. Un poco se nota un pequeño parpadeo en las luces al encenderse y apagarse. Pues bueno, esto espero poderlo solucionar. Ya os diré al final del vídeo que bueno, haré un tutorial posterior sobre cómo solucionarlo, aunque creo que tal vez simplemente sea añadiéndole un condensador, ya que la fuente de alimentación que he utilizado pues no es muy perfecta y no me da una señal correctamente rectificada. Pero bueno, como veis, los paneles funcionan muy bien.
casi no se nota el parpadeo. Y bueno, ahí veis mi Porsche de casa sin luz, como lo aprecia la cámara, y con los focos, que como veis hay un cambio muy grande. Los focos la verdad es que alumbran muy bien. Y nada, como veis ahí, también dan un efecto muy chulo así la multitud de LED. Y bueno, por ahí mi perro que siempre tiene que estar en todos lados. Bueno chicos, pues espero que os hayan gustado estos focos de fotografía, que os ayuden bastante en mejorar un poco la calidad de vuestros vídeos o de vuestras fotos, y que nada, pues que os ayude mucho. Otra cosa también deciros es que como tenemos el conector de entrada, podremos utilizarlos fuera de casa, o sea, no tendremos que andarnos preocupando por un enchufe. Si tenemos una batería de 12 voltios, podremos conectarla a nuestros LED y ellos funcionarán sin ningún problema. Obviamente la batería se gastará y tendrá unas horas de funcionamiento, pero bueno. Otra cosa a tener en cuenta es que se calientan bastante. No pensé que se calentaran tanto, pero sí se calientan, aún se calientan bastante, y de ahí que le hubiera puesto las chapas de aluminio. Así que nada, también no sé si os fijaréis por aquí, pero bueno, el problema del PWM lo veremos a solucionar, como dije, en un vídeo posterior, así que espero que veáis ese vídeo y que os ayude. Así que nada chicos, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dejar aquí abajo un me gusta, favoritos, y hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Ah, y no te olvides de seguirme en Twitter, en Facebook y suscribirte para mucho más.